Amén. Creo que después de disfrutar un momento de compañerismo y también de comida, ¿verdad? Vamos a seguir siendo edificados con la palabra, ¿verdad? Y sobre todo aprovechar el tiempo más hermoso que tenemos también nosotros de poder cantar y expresar nuestras alabanzas a nuestro Dios. ¿Qué puedo darte que ya no tengas tú? ¿Qué puedo hacer que tus ojos no hayan visto? ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti, para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios, quien compró mi redención. Jesús mi Redentor, yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Oh Cristo, en ti todas las cosas permanecen, y la eternidad tus manos las sostienen. Principio y final, el gran yo soy, tú eres. Con autoridad, tú reinas para siempre. Por medio de ti, en ti, para ti, fue todo creado. Nada escapa de ti. Nada escapa de ti, oh, nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios, quien compró mi redención. Jesús mi Redentor, yo le rindo adoración, roca de mi salvación, roca de mi salvación, roca de mi salvación. Amén. Es hermoso siempre estar en la presencia de Dios y sobre todo ante su palabra. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta conferencia, hermano. Gracias a la iglesia local, al pastor Gabriel, por todo su esfuerzo. Y sabemos que al final siempre la obra de Dios se va a llevar a cabo, ¿verdad? Con o sin nosotros. Pero
¿por qué desaprovechar ese privilegio que tenemos de servir al Señor con todo nuestro corazón? Amén. Vamos a ver cómo coloco. ¿Sí me escuchan bien ahí? Amén. Vamos a entrar de lleno entonces a la palabra. Solo voy a apartar aquí algunas cosas. Y por favor, abra su Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos 8. Qué bendición que podamos abrir el libro del Señor y hablar sobre el libro del Señor. Romanos 8, 28 al 30. ¿Usted lo conoce? ¿Lo tienen todos? Mire, dice de la siguiente manera: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Estoy leyendo, perdón, desde el 26 para que tenga un poco de contexto. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces Pablo en ese contexto dice en el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos da, Señor, de aprender de tu palabra. Permítenos imbuirnos en tu palabra, permítenos entender tu palabra, permítenos, Señor, glorificarte mientras escuchamos tu palabra. Permítenos, Señor, también poder estar compenetrados, poniendo atención, inclinando nuestro corazón y nuestro oído, Señor, para que tu palabra, Señor, sea la que nos santifique, la que abra nuestro entendimiento. Danos esa gracia para poder nosotros, Señor, entender y también para poder explicar tu palabra. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Déjeme empezar contándole la historia de aquel hombre que asistió a la iglesia por 12 años. Después de esos 12 años y durante esos 12 años no había un buen testimonio de él en su casa. Era un hombre casado con hijos a los cuales maltrataba y una esposa básicamente abandonada. Si me pueden arreglar el eco, se lo voy a agradecer ahí con el sonido. Y en ese sentido, él se alejó de la iglesia, pero no solo se alejó de la iglesia, sino que se alejó de su hogar. Se fue, había estado 12 años en la iglesia y luego se va por 25 años dejando su hogar. No volvieron a saber de él, su esposa, ni sus hijos. Un amigo en común que lo conocía era su amigo de tinieblas, su amigo de pecado, y habían estado esos 25 años fuera juntos en una cantina o en diferentes cantinas. Un día ese hombre salió de la cantina, como lo hacía siempre, para quedarse en cualquier lugar, y en medio de la calle él cayó con un ataque al corazón. Pero mientras estaba ahí todavía con vida, él se arrodilló y dijo: Señor, perdóname, por favor, perdóname. Y murió. Alguien me contó alguna vez esto y me hizo esta pregunta: ¿fue salvo o no fue salvo? Yo no voy a hacer el papel de Dios, pero Jesús, las Escrituras es clara: por sus frutos los conoceréis. Y no sé qué pensaría su familia, no tengo mayor contexto de lo que dijo. Este hombre que lo dijo en una actividad de pastores donde había como 15 pastores, y aquello se volvió una trifulca buena, pues no golpes y maltratos ni nada de eso. Pero el punto está en que él
el pastor aseguraba de que este hombre había sido salvo porque ahí se había arrepentido. Si el arrepentimiento, hermano, fuera simplemente una confesión en un momento, entonces podíamos creer de alguna manera. Pero esto nos ilustra el punto que hoy quiero enseñar. Hoy hablaré eso de la perseverancia de los santos. Es decir, nosotros hemos estado hablando en esta conferencia, por ejemplo, hemos hablado de la depravación total del hombre, entendiendo que el hombre está imposibilitado para acercarse al Señor. Hemos hablado también de la expiación limitada, donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo eligieron a muchos o a unos para ser salvos. Se ha estado hablando también sobre la gracia irresistible. Y hoy me quiero entonces detener en este punto, porque es importante comprenderlo de esta manera. Porque ¿qué sucede con el creyente entonces? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Y en ese tema, hermano, sobre la perseverancia de los santos, yo quiero tocar cuatro principios que exaltan la obra de la redención. Y obviamente tratamos de poner los puntos de esta manera, con las mismas letras para que a usted se le quede. Pero una cooperación, el primer punto, un compromiso, una caridad y una comprensión. Y no estaré solamente en Romanos 8, 28, 30. De hecho, cada punto tiene un diferente versículo que lo vamos a leer en su momento. Y entonces entremos al primer punto en cuanto a lo que es la perseverancia de los santos. Es lo que usted tiene que hacer como creyente. Un verdadero creyente tiene la operación de la gracia en su vida y por eso puede perseverar desde que Dios lo levanta de los muertos. Efesios capítulo número 2, versículo 1. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y desde ahí el creyente empieza a perseverar y perseverará hasta el último minuto de su vida en esa tierra, porque es la gracia de Dios operando en él, porque el creyente no está solo, es templo del Espíritu Santo. Además, el Señor Jesucristo está intercediendo por él constantemente, continuamente. Además, hay un decreto en la elección soberana que mencionó nuestro amado pastor Rubén, uruguayo argentino. Es importante entender esto. Ahora, lo primero que debíamos de considerar es que este principio bíblico fue establecido por Dios. La perseverancia de los que Él escogió, la perseverancia de aquellos que Él ha redimido. Usted sabe que existe esa famosa doctrina, salvos, siempre salvos. No importa lo que suceda, usted se puede ir al mundo por 25 años y regresar y usted siempre va a ser salvo. Claro, podemos entender que una persona va a la iglesia y no es cristiana y luego se va, pero si ha sido elegido un día, la obra de la redención va a venir sobre esa persona, porque esta es obra de Dios, no es obra del ser humano. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que hay doctrinas peligrosas en cuanto a esto, y que cuando nosotros hablamos de estas doctrinas que estamos hablando hoy, dicen, no, estos son los que dicen que salvos, siempre salvos. No, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que el que Dios ha salvado, que el que Dios ha llamado, es un hombre que va a amar y caminar en santidad, no perfectamente, pero va a luchar contra el pecado todos los días de su vida. ¿Quiere saber usted, si usted es un verdadero creyente? Usted está luchando contra el pecado y va a luchar, incluso cuando le falte un minuto en su vida. Ahí va a estar luchando contra su arrogancia, o tal vez peleando contra su esposa y se lo lleva. Así que es importante entonces entender esto, porque cuando hablo de cooperación estoy hablando, y lo puse solamente para que usted comprendiera, es que los santos perseveran, porque Dios persevera en la salvación de los santos. Es decir, es Dios el que está perseverando para que los santos permanezcan en ello. Acompáñenme a Filipenses capítulo número 1. Y usted se sabe este versículo, le aseguro que se sabe este versículo de memoria, donde Pablo dice algo muy puntual, hermano, y que es importante entenderlo. Filipenses 1:6, se lo leo
así rápidamente. Escuche esto. Estoy convencido, dice Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él está convencido de qué. Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, que la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Esto es contundente, hermano. Si usted es creyente, usted va a perseverar, porque es la obra de Dios. Eso no quiere decir que usted no tenga ninguna responsabilidad. Por supuesto que esta es una demanda. Pero este es mi primer punto que le puse como cooperación. Se oye raro, pero el punto es que Dios está operando en usted con su gracia. El Espíritu Santo a usted lo está guiando. Usted es templo del Espíritu Santo. El creyente, el arrepentimiento no es una doctrina de una vez en la vida. El arrepentimiento es constante en su vida. Porque pecamos, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos constantemente. Por eso me encanta repetir de vez en cuando las palabras de Jonathan Edwards en un púlpito. Escuche, en un púlpito dijo esto: cuando veo la profundidad de mi corazón, encuentro tinieblas más profundas que el infierno. Y dice él: cuando oro, peco. Debo arrepentirme de mi arrepentimiento. ¿Saben que yo leí esto por primera vez hace unos 14 años, cuando yo no conocía la sana doctrina? Y lo primero que dije: qué exagerado. Qué bárbaro, dije yo, qué bárbaro. Y andaba pecando yo, criticando a Jonathan Edwards sin saber quién era. Ya me arrepentí, hermano. Sobre todo esa frase impresionante: debo arrepentirme de mi arrepentimiento. Cuando yo entendí la sana doctrina, entendí lo que está diciendo Jonathan Edwards, y dije: Señor, yo creo que nunca me he arrepentido, ¿sí? Después con el tiempo me di cuenta que sí, pero el punto es entender eso. Mire, Filipenses 2:12 al 13. Vaya ahí una página adelante. Estamos viendo que Dios persevera, porque aquí está diciendo Pablo que el que comenzó la buena obra, voy de nuevo al 6, perdón, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿De quién está hablando? De Dios. La va a perfeccionar. Así que Dios persevera en la perseveración, en la preservación del creyente. Dios está perseverando como el creyente debe perseverar. Y luego el 12. Mire lo que dice. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Escuche esto: ocúpense en su salvación con temor y temblor. No está diciendo, hermano, que uno se debe salvar. Está diciendo que uno debe de ocuparse, de ser responsable de aquello que Dios nos ha dado. Y ya le voy a explicar un poco más adelante a qué se está refiriendo Pablo aquí. Deberíamos considerar como un principio bíblico, hermano, establecido por Dios, que preservar la salvación al pueblo que Dios llamó tiene que ver con Dios. Por favor, entiéndalo, tiene que ver con Dios. Hay gente que acabo de hablar con alguien que me dijo: no, es que la salvación se pierde. Bueno, entonces esto es un pulso, ¿verdad? Que un día gana el diablo y el otro día gana Dios. El que cree eso, cree que hay un poder que crece igualmente con que crece o que está al nivel de Dios. Por favor, no pueden creer eso. No deben creer eso. Además, es una herejía. Ahora, yo insisto, tenemos que leer diferentes textos. Acompáñenme en Juan. Nos vamos a detener en un par de textos en el Evangelio de Juan para ponerle escritura a lo que estamos hablando, porque es importante. De repente para algunos de ustedes es un poco raro decir que Dios está perseverando en la perseverancia de los santos, y por eso le he leído esos versículos, sobre todo Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ahora estamos en Juan 17:11, en la oración del Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 11, mire lo que dice:
ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Quién está orando por ello? El Señor Jesucristo. ¿Y a quién le está haciendo la petición? A Dios. Entonces, en la perseverancia de los santos está Cristo intercediendo por nosotros, pero al mismo tiempo el Padre está respondiendo esa oración. ¿Usted cree que Dios Padre le responde a las oraciones de su Hijo? Totalmente. Eso no es para que usted se relaje. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de relajarse? Cuando usted prende el televisor y tráteme de legalista, de que cuando Moisés quedó las tablas yo me tiré y las agarré. Tráteme como quiera tráteme. Pero cuando usted prende el televisor, usted se está contaminando. Tiene que tener cuidado de qué ve. O de repente usted va en su carro, solo darle algunos ejemplos de los que no vinieron a la conferencia lo hacen. Tal vez usted está oyendo en carro al famoso y terrible Bad Bunny. Ahora, Juan 17, 11, pero mire lo que dice Juan 10, que también lo conoce, usted ya se le vino a la imagen el buen pastor. Juan 10, 27, voy a leer el 27 al 30. Escuche lo que dice. Estoy hablando precisamente de cómo Dios persevera por aquellos que Él ha redimido, a favor de aquellos que Él ha redimido. El 27 dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está diciendo aquí con claridad que un creyente jamás se va a perder. Pero no es una situación solamente de eso. Usted como creyente, con toda la riqueza espirituales, las bendiciones espirituales que están siendo, se describen en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Ahí están los recursos de la gracia, las bendiciones espirituales. ¿Se recuerda cómo comienza Efesios capítulo 1, versículo 3? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lo celestial. Usted va a decir, le faltó en los lugares celestes, pero en el griego no aparece, así que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y entonces empieza a describir las bendiciones. La primera es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y que fuimos predestinados para ser hijos, adoptados como hijos. Y luego, cuando llega el 7, vemos cómo fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Así que ahí están todas esas bendiciones, todo lo que Dios le ha dado a alguien que ha elegido, es decir, lo trajo de la muerte y le dio vida espiritual. Por lo tanto, Dios está perseverando por aquellos que Él ha salvado. Este texto es hermoso, hermano. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz escuchan las ovejas de Jesucristo? La voz del Evangelio. Y yo los conozco y me siguen. Incluso ese siguen es un presente continuo, es decir, los seguirán siempre, hasta el fin. Y el contexto lo dice, el contexto inmediato. Yo les doy vida eterna. Vida eterna no es vida con límites, es vida eterna. Y les doy vida eterna. Y jamás perecerán. No creo que usted necesite un estudio teológico profundo sobre la palabra jamás. Jamás es nunca, nunca perecerán. Y nadie, escuche ese énfasis, y nadie los arrebatará de mi mano. En otras palabras, como diría mi primo, to be, no to be. Como diría el poeta inglés, ser o no ser. O usted es cristiano o no lo es. Así de sencillo. ¿Se da cuenta que las preguntas, me imagino que a los pastores les pasan, hermano, que fíjese que yo tenía una ovejita y de repente se fue al mundo? ¿Es cristiana o no?
Pues, ¿y nosotros somos Dios para responder esa pregunta? Así que empezamos a entender un poco quién está detrás de todo esto. Entonces deberíamos de considerar este principio bíblico, hermano, establecido en las Escrituras, que Dios persevera en la salvación de esos escogidos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto es el compromiso. Leímos Romanos 8, 28 al 30 y ahora acompáñenme ahí mismo en Romanos a leer el 35. Y aquí lo voy a meter a un versículo bastante controversial, pero no se lo voy a explicar. Mire pues, lo que dice Romanos 8, 35 al 39, se lo leo. 8, 35. Tal vez lo leemos desde el 33. Dice, ¿quién? 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, dice, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pablo está haciendo preguntas retóricas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Luego dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, somos más que vencedores porque hay alguien que está perseverando por sus hijos. Y hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y hay alguien que nos guía constantemente. Estoy hablando, hermano, de la obra de la redención trinitaria. Por eso insisto. Esta doctrina, hermano, de la perseverancia de los santos, exalta la obra de la redención. Versículo 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, aquí Pablo responde, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad es que al leer este texto deberíamos de terminar esta conferencia y mejor irnos. Ya Pablo está diciendo, señores, un creyente jamás se apartará del Señor. Ahora, necesitamos, hermano, urgentemente los creyentes y los que se dicen creyentes, conocer la doctrina de la perseverancia. ¿Qué significa para los creyentes? Y es efectivamente perseverar. A menudo en medio de presiones, en medio de situaciones difíciles, en medio de lucha contra el pecado. Mire, un creyente va a pecar, pero no va a poder mantenerse en el pecado con tanta facilidad que expresaba sus ideas Spurgeon. Se recuerda que Spurgeon decía, y si no se recuerda hoy lo va a saber, Spurgeon decía, una oveja puede caer en la pocilga, pero un cerdo se revolcará en ella. ¿De qué estaba hablando Spurgeon? De que un creyente puede pecar, pero no se va a quedar revolcando en el pecado. ¿Tan fuerte es el creyente? No. Es que Dios está perseverando. Es que el Hijo está intercediendo. Y es que el Espíritu Santo traerá sobre el arrepentimiento. Así que la perseverancia del creyente no es que deja libre al creyente de ese esfuerzo. Vamos a ver un poco más adelante esto, porque hay un compromiso con el creyente y puede hacerlo. Acompáñeme a Hebreos capítulo 12, hermano, y ahorita vamos a entrar a varios versículos que usted pueda entender, pero Hebreos capítulo 12, versículo número 4. Tal vez lo leo desde el 3
y da tentación de explicar un poco los verbos, pero el tiempo no nos deja. El versículo 12:3 dice: consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Escuche lo que dice el versículo 4: porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. No que tenga que morir, ¿no? Pero es una lucha, hermano, una lucha encarnada, una lucha que lo más difícil de esa lucha es que debe ser continua, constantemente. Pero muchas veces esa irresponsabilidad del creyente tiene que ver con lo que mira, con lo que oye, con las amistades que tiene, incluso con lo que piensa. Hoy es muy fácil, hermano, abrir un canal de YouTube y empezar a hacer una apología, hasta la palabra, la apología del Evangelio. Pero cuando usted lee en Primera de Pedro, y Pedro usa esa palabra para hablar de la defensa del Evangelio, internamente en el hombre, Pablo está hablando de una apología para que el creyente defienda con la palabra todo aquello que sube a su corazón, que no es escritural. Por ejemplo, yo me imagino que usted va a estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir. Y si no está de acuerdo conmigo, es porque tiene bien alimentadito eso que lo tiene ahí. Y es que todos tenemos algún nivel de arrogancia. Si a usted, por ejemplo, le dice: hermano, qué feo se ve, usted va a decir: qué bendición. O hemos predicado los hermanos, ellos dos y yo, y al bajar ustedes nos dicen: hermano, qué bendición la predicación. Y usted se viste así de una humildad arrogante. Gracias, hermano, gloria a Dios. Pero si usted nos dice: hermano, no le entendí nada, de veras, hermano, ya no siga predicando usted, no le entendí absolutamente nada. ¿Qué creen que va a pasar en algunos de nosotros? Arrogancia. No, tal vez los hermanos no, yo sí. Bueno, wow, qué mal hice. Es decir, todos luchamos contra eso. Estaba en Dominicana hace años y el pastor me lleva a una casa a desayunar. Como sé que para algunos desayunar es como a las 11, un breakfast para que nos entendamos. Y eran como las 8 de la mañana y entonces la hermana que abrió la puerta, que había designado que desayunáramos ahí, cuando estábamos ya comiendo, y estaba el pastor, y estaba su esposo, y me dice: hermano, usted se mira guapo. Pero en Guatemala guapo es bien parecido. Y yo me le quedé viendo, no dije nada. Dije: ¿qué querrá decir? Entonces ella, como me vio tan serio, me dijo: ¿usted que sabe que es guapo? Bueno, dígame usted. Le dije: pues guapo es uno que se mira enojado, me dijo. Es decir, hasta en eso muchas veces, cosas como esa nos ofendemos. Todo eso tiene que ver, hermano, con el hecho de entender esto que dice el versículo 4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de la muerte. Aquí hay algunas verdades, hermano, que necesitan ser explicadas en cuanto a cómo nosotros entendemos eso. Ahora yo le leo este texto, por ejemplo, en cuanto al Evangelio. Son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y llamamiento de Dios son irrevocables. Pablo está haciendo la comparación entre los judíos y los gentiles, pero dice: en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, porque no los quieren, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, hablando de los judíos. Pero escuche lo que dice Pablo: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando del Evangelio. En cuanto al Evangelio, son enemigos. Y entonces él dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que cuando Dios lo eligió a usted por su soberanía en la eternidad pasada, también en su presente en la tierra lo va a salvar.
Y por eso es que Romanos 8, vamos de regreso a Romanos 8, solo para explicar un poquito esto. Regrese conmigo a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Mire lo que dice el 28. Ya solo leí. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados. Está hablando aquí Pablo, antes de seguirlo leyendo, está Pablo hablando de esa elección soberana en la eternidad pasada. Todo lo que va a decir así para que usted entienda lo que está diciendo. Para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, a ellos, en esa eternidad pasada, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó en esa eternidad pasada, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que en la elección soberana, en la eternidad pasada, Dios decretó todo esto, la salvación completa. Y entre ellos está diciendo que también lo glorificó. O sea, no está diciendo que van a ser salvos, pero hay que esperar, porque si ellos no perseveran, entonces van a perder la salvación. Está afirmando en un verbo, perdón la expresión, auristo, indicativo en algo que se decidió en la eternidad pasada. Cualquier pregunta sobre esto, el hermano Rubén habló sobre la elección soberana. Hágase al hermano Rubén. Pero es importante entender esto. Le hago una pregunta. ¿Me está entendiendo? Dicen que es mala educación preguntar si me están entendiendo, si uno debe de preguntar de diferente manera. ¿Me explico, hermano? Pero como yo soy mal educado, le digo, ¿me está entendiendo? ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Así que el apóstol expresa con confianza, hermano, esa seguridad que solo Dios, hermano, solo Él, que el que comenzó esa buena obra en usted, Él también la terminará. El mismo apóstol asegura a los fieles en Tesalónica lo siguiente: pero fiel es el Señor que os afirmará, eso es decir, establecer, y guardará, eso significa preservar del mal. Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará. Finalmente, en este punto, el propio Pablo se regocija de la seguridad que le proporciona el saber que su destino está en manos de Dios y también el de todo creyente. Que el Señor le tiene reservado, dice él, una corona de recompensa, y no solo a él, sino también a todos los verdaderos creyentes. Eso lo dice, lo menciona en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, por si usted está apuntando. Por lo cual, se lo leo, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Se recuerda que hemos estado hablando sobre esto, y yo empecé hablándole de esa cooperación en cómo los santos están perseverando, porque Dios está perseverando por la salvación, porque se mantenga el creyente. Y el segundo punto que estamos finalizando es el compromiso, hermano, del creyente. Es decir, que debe perseverar, debe estar ahí constantemente confiando en todo esto, pero también luchando contra el pecado. De hecho, Hebreos nos habla, hermano, de correr esa carrera. Y esa palabra corramos, porque Pablo la usa en plural, habla de perseverar en la santidad. Habla de una acción continua, de algo que es continuo, constantemente. Así que, para concluir este punto, solo les recuerdo, hermano, que la perseverancia de los santos tiene que ver con estos 4 principios. El
primero, la gracia de Dios o la cooperación de Dios perseverando por los suyos. El segundo es ese compromiso del creyente que perseverará toda su vida. Y el tercero yo le puse esa caridad, es decir, ese don que recibimos del Señor. Y lo voy a llevar a Hebreos 6, a un versículo bastante controversial que muchos utilizan para decir la salvación se pierde. Pero el 6, versículo 6, le voy a leer desde el versículo 4. Y se lo voy a leer completo hasta el 12. Hebreos 6:4 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y cardos no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero ahora Pablo hace un contraste con la conjunción que usa aquí en el 9. Pero en cuanto a ustedes, se está haciendo una separación. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿Y qué está pasando en este texto? Bueno, Pablo está haciendo ese énfasis con gente que ha disfrutado esto. Mire, el 2 al 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, mire cuántas cosas, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez. Okay. Ellos al final mostraron que no eran creyentes. Pero le voy a dar un ejemplo. Le podía dar varios ejemplos. Aquí está refiriéndose a muchos judíos alrededor de la historia antes de Jesucristo. Pero le voy a dar un solo ejemplo, y ese es Judas. Porque Judas una vez fue iluminado. Escuchaba al que es la luz que alumbró, escuchaba la palabra explicada como nadie la ha explicado antes de Jesús y nadie la explicó después. Nadie podía decir cuando se leyó, por ejemplo, el libro de Isaías, que Jesús la aplicó y dijo: hoy se cumple esta escritura. Y aquí está Judas fue iluminado, que probó del don celestial. Por supuesto que lo probó. Judas vivió a las puertas del cielo, pero no había sido elegido, no era salvo, nunca se arrepintió. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Acaso no Judas puso la mano sobre los enfermos y sanaron? ¿Acaso no Judas echó fuera demonios? Y también venía con los 12 y se veían las manos. Los demonios nos obedecían. Participó de ello y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios. Hermano, ¿cuánta gente en Israel vivió a la par de Isaías, de Jeremías, de Elías, y disfrutaron de esa palabra, pero nunca pudieron alcanzar esa fe? Que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuánta gente, hermano? O Judas, ¿acaso Judas no vio a Lázaro resucitado? ¿Cuántas cosas no vio Judas? Y aquí está ese hombre. Pero
después cayeron y es imposible renovarlos otra vez. ¿Por qué cayeron? Porque no podían perseverar. ¿Y por qué no podían perseverar? Porque no eran salvos, porque nunca se arrepintieron. Así que es imposible que aquel que Dios ha levantado de los muertos y ha sido elegido en el decreto soberano de Dios y ha sido resucitado espiritualmente por el poder que actuó en el Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1. Es imposible que ellos, que los santos, dejen pierdan la salvación. Pero por supuesto que al mismo tiempo hay una perseverancia. Así que hay tantas cosas, hermano, que podíamos nosotros enfatizar sobre esto, pero el tiempo es muy corto. Judas nunca fue limpiado con la sangre de Cristo. Lucas, como nos leyó mi hermano Gabriel, el libro de Ezequiel, nunca le dieron un corazón de carne. Judas nunca fue redimido, porque no era un elegido. Jesús le dijo: Señor, de los que me dices, nadie se perdió, solamente el que venía perdido. Ahora Spurgeon también decía cosas como esas, muchas de las cosas que decía Spurgeon lo arrinconan a uno. Y él decía, y se lo voy a graficar, él decía: cosa terrible es perderse alrededor de un púlpito. Ya se imagina, aquí hay iglesia como 10,000 gente y él diciendo: alrededor, muchos de los que están aquí se van a perder. Y algunos enojados, y luego tenía esa capacidad también y esa humildad de decir: pero aún es más terrible perderse detrás de un púlpito. Ya sabe a quién le estaba tirando Spurgeon, ¿verdad? A los que predicaron antes de que yo predicara. A los predicadores. Es que hermanos, los hermanos escogen que yo predique de último. Eso es maldad. Usted ya ha comido y... Es decir, lo que estamos viendo aquí es esto. Estamos viendo, hermano, incluso a Judas Jesús le llamó en Juan 6, le llamó un diablo, un demonio. 6:70. Judas dijo: hay un diablo en medio nuestro. Así que el autor de Hebreos explica esto con claridad. La perseverancia de los santos, hermanos, tiene que ver con esto, tiene que ver, mis amados hermanos, con esta don que nos ha regalado Dios a través de su Hijo, es decir, la salvación, vida eterna. Usted ha leído Juan capítulo 17 muchas veces hoy, o estos 2 días, pero acompáñeme una vez más a Juan, porque cuando hablamos de la vida eterna tenemos que definirla. Juan 17, le voy a leer versículo 1 al 3. Jesús está orando. Juan 17. Uno dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le dices autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Deténgase ahí. Entonces la pregunta es: ¿qué es la vida eterna? El versículo 3 lo define. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Judas no conoció al Dios verdadero. ¿Por qué no lo conoció? Porque Dios no lo había escogido. Pero si tú conoces al Señor, hermano, tú vas a amar lo que Dios ama y vas a odiar lo que Dios odia. ¿Y sabes qué ama Dios? La santidad. Así que la perseverancia de los santos tiene que ver con este don, de este regalo de la salvación, con ese compromiso de perseverar y perseverar constantemente, con esa obra de Dios donde coopera en la perseverancia de los santos. Y esto nos lleva a nuestro último punto: la comprensión. Es decir, todo creyente debe comprender la gracia de Dios. No tengo mucho que decir sobre la gracia, porque ya nuestro amado hermano
Gabriel explicó. Pero traigo aquí 40 versículos para leerle. Pero no se debe confundir las grandes experiencias de la gracia. Porque esto no es una experiencia religiosa, hermano. Algunos lo han hecho y han tenido un naufragio espiritual. Judas tuvo muchas experiencias de la gracia, no por él. Son experiencias de la gracia del Señor. Y no se debe confundir con esto. Por ejemplo, estas son las demandas al creyente. Por eso usted tiene que comprender esa gracia. Yo le voy a leer los textos por causa del tiempo. Estemos en guardia contra el descuidar la gracia. Esto lo vemos en Hebreos 2:3. En Hebreos también. Tengamos cuidado de nuestro corazón, que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado. 3:13. Usted tiene que tener cuidado cuando empieza a brotar en su corazón o en su mente pensamientos pecaminosos. Cosas sencillas, hermana. Hermano, puede ser cosas sencillas como ya no tener deseo de orar. Y ya lleva 3 días. Ya cuando lleva 3 días usted está en problemas. Y así lleva 1 año. Habría que empezar a pensar si usted no es, tiene alguna relación o ascendencia con Judas, porque ya lleva 1 año. De repente se examina en su bolsa, tiene hasta las 30 monedas por ahí, pero es importante entender, hermano. Se lo digo de una manera jovial, pero sé que usted está entendiendo. No existe un cristiano sin comunión con Dios. Un ejemplo sencillo. ¿Qué pasaría, hermano, si usted ya no le habla a su esposa? No se comunique un día y una noche, a ver cómo le va. No, es imposible. Estamos hablando de creyentes. Así que tengamos cuidado, hermano, con nuestro corazón sea engañado. Procuremos no ser presas o caer en presa de la desobediencia. Soy todo en Hebreos 3:18, Hebreos 4:6. El creyente cuando desobedece está en peligro. Por eso necesitamos constantemente ¿qué? Pedir perdón. Y si es un pecado aún más delicado, confesar nuestros pecados. Así que procure eso, que no le falte su fe. ¿Y por qué por qué se le puede estar debilitando su fe? Porque ha dejado de oír, leer, memorizar, meditar las Escrituras. Usted sabe que tal vez unos 50 años para acá, yo no había nacido todavía en ese entonces, pero hay unos 50 años para acá, se dejó de memorizar las Escrituras. Cuando yo era niño nos enseñaban a memorizar versículos. Nunca nadie me enseñó a memorizar capítulos. Hace poco, no sé, unos 4 meses atrás, como que hubieran despertado mi mente y dije, nunca me he memorizado un capítulo de la Biblia. Y entonces empecé. Y he comprendido que memorizar versículos sí es hermoso, pero uno memoriza versículos fuera del contexto. Pero si uno memoriza capítulos, uno tiene todo el contexto de lo que está diciendo. Por eso tenemos muchos problemas, en este caso, con la falta de fe o con una fe que se ha debilitado. Y esto es parte de la perseverancia de los santos. Ten cuidado de incurrir en una actitud de despreocupación con la comunión con Dios. 10:25, Hebreos 10:25. Cuidémonos, hermano, de pecar deliberadamente. Hebreos 10:26. No retrocedas ante las dificultades. Predica el Evangelio. 500,000 personas han dejado California en las últimas semanas después del decreto o ley que aprobó o que trajo el gobernador y fue aprobada en California. ¿Sabes cuál es esa ley? Que los profesores tienen prohibido decirle a los padres si su hijo se quiere cambiar de sexo o no. Incluso Elon Musk, el dueño de Tesla, habló sobre eso hace unos días.
y está trasladando toda su empresa para Texas. Los creyentes están huyendo de ese lugar. Esa es la generación en la que nosotros vivimos. Así que hay un camino al infierno, hermano, desde las puertas de las iglesias. Gente en las iglesias, como dice Paul Washer dice, hay filas de hombres y mujeres. O dice, hay hombres y mujeres en fila en las iglesias creyendo que van al cielo, pero van al infierno. Cuidado, hermano, con esto. Y es donde Pablo dice, y estoy empezando a concluir, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo que Cristo comienza, lo termina. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Lo tiene que comprender. Somos hechura de Cristo, no de alguna iglesia. Para decirlo con más claridad, sin que suene esto absurdo, Cristo no hace basura. Él está formando a hombres a la imagen de Él. Eso es la obra que hace el Espíritu Santo. Efesios 2:10, cuando Cristo crea a una persona conforme a su imagen, no tiene que botar el producto, nunca lo va a botar. Es obra, la obra de la salvación, hermano, es una obra de principio a fin. Y esta es en parte la doctrina de la perseverancia de los santos. 4 principios que son importantes que tú entiendas. Es esa cooperación de Dios manteniendo a los santos para que perseveren. Es ese compromiso del creyente entendiendo quién es y todos los recursos de la salvación, la palabra, la comunión con Dios, un corazón renovado y sobre todo la obra de la Trinidad. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo y Él te guiará siempre a Dios, siempre a Cristo, siempre a la palabra. Y ese don, hermano, de la salvación que te hace a ti totalmente diferente. También Spurgeon comentó alguna vez esto. Yo sé que la mayoría de ustedes se lo han escuchado en labios de Paul Washer, pero Spurgeon comentó esto a su iglesia. Si yo tuviera el poder para poner las manos sobre un cerdo que está comiendo y al poner las manos lo convirtiera en hombre, en ese mismo momento ese hombre empezaría a vomitar lo que ha comido, porque su sistema digestivo es totalmente diferente a la de un cerdo. Su paladar, su olfato es totalmente diferente a la de un cerdo. Esa es la salvación. Éramos eso, hermano. Éramos pecadores, amábamos el pecado, deseábamos el pecado, sentíamos el pecado y estábamos vestidos de pecado. Pensábamos en el pecado. Pero un salvo, en el momento en que es redimido, odia todo eso y ama la santidad. Y por último, esta comprensión clara de la gracia de Dios. Es el poder, es un poder, como dijo nuestro hermano Gabriel, que actúa en nosotros. Hasta para orar, hermano. Abre los ojos a las 6 de la mañana. ¿Y qué se te viene primero a la mente? Algunos, ve a orar. Unos deseos de orar. Luego viene la fe, no siempre pasa eso, pero tú tienes que levantarte y orar. Yo pregunto, hermano, para finalizar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todo lo que has escuchado? No solo con esa enseñanza, ¿qué vas a hacer? Es tu responsabilidad perseverar. Todo lo demás, la obra de la Trinidad está operando en ti. Iglesia, la obra de la Trinidad está operando en ti. Te toca a ti responder si eres un nacido de nuevo. Si no lo eres, si estas enseñanzas te han llevado a pensar que tú no eres creyente, que nunca has experimentado el arrepentimiento, que no amas la santidad, que te deleitas en el pecado, tú tienes que entender que Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar.
Y todo hombre necesita arrepentirse. Y todo hombre necesita responder a su Creador. Así que si hoy estás aquí, busca a alguno de los pastores y pídele que te ayude, que te explique un poco más. Pero solo la obra del Espíritu te puede convencer de pecado. Oremos, hermano. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa o este hermoso privilegio que nos das de escuchar, Señor, de estudiar tu palabra. Pero sobre todo, gracias por lo que nos has regalado. Nos has regalado, Señor, ese don celestial de la salvación. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los demás pecadores? Señor, ninguna. Al contrario, somos tan pecadores como ellos. Y en algunos casos somos más pecadores que la mayoría de pecadores. Pero como esta salvación es por gracia, Señor, ¿qué podemos decir? ¿Acaso, como dijo el profeta, podrá el barro decirle algo al alfarero? Ayuda a cada uno de mis hermanos. Tú conoces los corazones de los que están aquí. Tú sabes su necesidad. Oh Dios santo, Dios misericordioso, ten piedad de todos nosotros. Todo esto, Señor, te lo agradecemos profundamente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. En los peligros y aflicción que he vivido yo, su gracia siempre me salvó y me guiará hasta el fin. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. ¿Gustas ponerte de pie y cantar esta última parte? Y cuando en Sión por siglos
siglos mil, brillando esté cual sol, por siempre cantaré allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Amén. Receso, ¿verdad? De unos 10 minutos más o menos para que tomen agua, vayan al baño o lo que quieran hacer. Y en 10 minutos vamos a regresar para tener un tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, esperamos nos acompañen en ese tiempo también y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Gracias. 10 minutos de receso.